Hola, buenos días. Soy Enrique Mercader, soy cirujano endocrino en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y soy el secretario de la sección de cirugía endocrina en la Asociación Española de Cirujanos, y tengo el gusto de estar aquí esta mañana con el doctor Pablo Moreno, que es esencialmente cirujano endocrino en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. Allí es jefe de sección desde el año 2007. Y bueno, Pablo, pues vamos a charlar en esta mañana un poquito de un montón de cosas, iremos fijando el tema. Lo primero que me gustaría es presentarte. Eres uno de los primeros BOAR europeos en nuestro país desde el año 2006, y la verdad es que tu formación se ha extendido pues, por múltiples rotaciones, tanto en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Eres un cirujano inquieto. Aparte, pues has tenido una presencia científica tanto en el comité de la AEC, también has sido nuestro coordinador de la sección entre los años 2008 y 2012, y la verdad es que te avalan premios científicos tanto regionales en la Sociedad Catalana como premios nacionales en el año 2017, premios internacionales, y has desarrollado pues, múltiples innovaciones desde 2007, que ya diseñaste un abordaje para el abordaje paratiroideo mediastínico, hasta el año 2016, que hiciste la primera cirugía por abordaje remoto transaxilar, y 2017 el primer TOETVA, la primera cirugía transoral en España. Bueno, pues este es el tema del que vamos a tratar, de las innovaciones en cirugía endocrina. Yo creo que, Pablo, si te parece, lo primero que podemos hacer es definir qué son los abordajes remotos, que quizás sea un poco desconocido para la gente ajena a la cirugía endocrina. Bueno, antes de todo, darte las gracias por la invitación a estar aquí. Y bueno, pues un poco definir los abordajes remotos es los accesos, en este caso, a la glándula tiroidea o a las paratiroides a través de unos orificios que están lejos a la zona que es la convencional, que es el mismo cuello, que puede ser desde la axila transoral, que es un poco lo que me dedico últimamente, está la que se hace a través de la combinada axila y mama. En fin, es el acceder a la glándula tiroidea o las glándulas paratiroides desde una zona lejana cuyo principal objetivo, o la gran ventaja que van a tener añadida, además de la cirugía en sí, es el que no haya cicatrices visibles. Exactamente, se utilizan sobre todo cirugía basada en tecnología, cirugía basada en utilización de videocámaras y pequeños puertos de entrada. Esto, Pablo, fundamentalmente son abordajes que provienen de Asia, y bueno, en Europa han tenido una introducción, en Europa y en España han tenido una introducción restringida. Quizás el punto de partida, por ponerlo en algún sitio, fue el año 2016, en el curso que tú empezaste a organizar entonces, los debates internacionales en cirugía endocrina, y en aquel momento la verdad es que planteaste un escenario en el que diste la puerta de entrada a un abordaje bastante sensato, ¿no? Digamos conservador para la época. Conservador para la época, efectivamente, que fue el abordaje transaxilar. Sí. Trajiste a personas, a cirujanos de referencia, como fue el profesor William Inabez o Vilasa de Oporto, y nos dieron una perspectiva, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió aquella idea? ¿Por qué pensabas que era importante? Bueno, yo ya llevaba tiempo dándole vueltas a organizar un curso donde lo principal no era tanta presentación, sino hablar de un tema novedoso, que además la novedad cuesta mucho de que aparezca, es decir, necesitamos espacios largos entre congreso y congreso, en el que sobre todo lo importante es escuchar a la gente que sabe, a los que realmente aportan algo nuevo. Y era un poco el concepto del curso con las discusiones. Me parecía que un tema importante que se estaba empezando ya a fraguar en el nivel de la cirugía endocrina en los abordajes remotos, pero que aquí, de alguna manera, con una visión muy conservadora, pues los teníamos un poco por escritos. Pero algo hay, algo tiene que haber cuando en otros sitios lo hacen. Es decir, quizás el problema es saber, al final, qué lugar ocupan en el tratamiento, dentro del armamentario terapéutico que tenemos. Pero se me ocurrió que esto podía ser, y era lo más conservador que teníamos, porque ya empezaba a sonar la transoral en aquel momento, pero aquello sí que era una línea roja, el pasar aquello. Efectivamente, yo creo que además este evento, y hablo además desde el punto de vista personal, yo creo que sirvió también como trampolín para que otros grupos en España nos lanzásemos. De hecho, gracias a esa reunión, nuestro grupo también se introdujo en los abordajes remotos, y de hecho pues llevamos desde 2017 también haciéndolos, un poco a colación de la gente que nos presentaste en aquella reunión. Y luego en 2018, esa línea conservadora que te pusiste en 2016, decidiste que ya no era momento para estar detrás y diste un paso adelante, sobre todo con el abordaje transoral, que levantó muchos comentarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? También... Uno de ellos, perdona que te corte, pero uno de ellos era que alguien, buen amigo mío, me dijo: oye, yo creí que tú eras un tío serio, no sé cómo te has metido a hacer esto. Pero, o sea, por eso un poco para que veas que
que realmente había una cierta resistencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que la presentación de aquello fue con Ankuno Nuwon, que en aquel momento pues, era el máximo exponente de la cirugía transoral, y la verdad es que bueno, pues, hubo mucha gente de peso intentando que todo aquello estuviese rodeado de la mayor sinceridad posible a la hora de afrontar este tema, ¿no? Es que yo creo que es muy importante dar paso a los que saben, porque en el fondo, si quisiéramos todos podríamos hablar de todo, pero el valor añadido lo tiene la gente que realmente lo hace cada día, que tiene experiencia, el que te va a enseñar los trucos, y luego hay que reconocer que esta gente que vino al curso fue muy generosa, nos enseñó mucho. Yo cuando también fui a Bangkok también tuve la suerte de que no se escondían nada, te lo contaban todo, y esto ayuda mucho cuando traes a esta gente. Pues mira, si te parece, y hablando de experiencia, como sin duda tú eres la persona que más experiencia tiene en Toedva en España, vamos a ir centrándonos un poquito y vamos a hablar de cosas vamos a entrar en pormenores de los abordajes remotos y concretamente del transoral. Una de las cosas bueno, que a nosotros nos pasa en la consulta y que seguro que tú has tenido la oportunidad de experimentar es las reticencias que has observado tanto a nivel de pacientes al ofrecerles abordaje remoto y también profesionales que les has contado, a compañeros endocrinólogos o cirujanos que les has contado cómo se desarrolla este abordaje, ¿no? Un cierto grado de incredulidad quizás, ¿no? Sí, yo de todas maneras tengo que decir en favor de la gente con la que trabajo, los endocrinólogos, que una vez que hice a la primera y que les conté cómo lo habíamos hecho, luego me llegaban a la consulta a los pacientes que ellos remitían y les decían, no, y a lo mejor se lo hace por la boca y tal. Es decir, que yo he tenido un buen apoyo, pero entiendo que hay también sus reticencias. Hay gente que es mucho más conservadora y piensa que lo que se hace ya está bien y que para qué vamos a ir más allá, ¿no? Pero yo en ese aspecto entiendo que yo no lo he sufrido de verdad, pero sí que entiendo que globalmente hay esta reticencia y esto. Luego, los pacientes hay que explicárselo muy bien. Y luego también tenemos que ser delicados. Tú no le puedes decir a un paciente, le voy a sacar el tiroides por la boca, porque no lo entenderá y dirá, ay, pero usted se ha vuelto loco. No, entonces a lo mejor dice, vamos a hacerlo por detrás del labio, no le va a quedar cicatriz. Entonces, es un poco como lo vendamos, podemos hacer. Es cierto que aquí en Europa no tenemos la cicatriz en el cuello no es un estigma, como puede ser en Asia, que es por eso por lo que se ha desarrollado más. Pero bueno, sí que hay una cierta inquietud, es una patología fundamentalmente del sexo femenino, hay una cierta inquietud cada vez más importante, aparte de la calidad de la cirugía, en respecto a la cosmesis del resultado cosmético de la cirugía, y eso está haciendo que poco a poco vayamos eso. Pero no tenemos esta demanda tan alta como hay en Asia, con lo cual cuesta las reticencias, médicos, o sea, sector médico, por los parte de los pacientes, y luego pues esto que nosotros tenemos que ir sobre todo seleccionando, luego hablaremos seguramente que hay que seleccionar muy bien los casos para que cada caso sea un éxito. Oye Pablo, y una cosa que yo creo que todo el mundo se pregunta es cómo empezar en esto, ¿no? Yo creo que quizá está muy bien, ¿no? Todos pensamos que la cicatriz, si puedes ofrecer al paciente la misma calidad y morbilidad, pero le puedes quitar una morbilidad, que es la cicatriz en la cara anterior del cuello, la gente muchas veces se pregunta, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿No? Pues me puedo ir a Bangkok o me puedo ir a Estados Unidos, pero cuando vuelva, ¿cómo le explico yo a las autoridades de mi hospital que voy a incrementar quizá tiempos quirúrgicos, que voy a necesitar más instrumental, cómo me formo, cursos en cadáver, tal? Háblanos un poco de este, Bueno, tema. Esto es muy importante porque la cirugía convencional, la que hemos aprendido todo, la hemos aprendido en nuestros mayores en algo que ya estaba hecho, que solo había que, de alguna manera, mimetizar los gestos y así hemos aprendido la cirugía y luego cada vez nos han ido dejando de hacer más. Aquí el problema que hay que empezar de cero. Entonces hay que utilizar pues, unos aparatos que en principio pueden ser nuevos, hay que acceder por sitios que, por ejemplo, a nivel de transoral es algo ajeno al cirujano general y que al principio da un poco de reparo, pero sobre todo no hay el paciente sobre el que practicar de entrada, ¿no? Y realmente no sería ético hacer una primera cirugía solamente por hecho que la has visto. Entonces, yo creo que esto ha puesto un poco, nos ha hecho ver la necesidad de que hay que ir a ver la técnica, hay que ver a la gente que sabe hacerla, después hay que practicarla en cadáver. Hemos hecho, cuando hicimos el IDES en el 2018, además hicimos un taller con cadáver y realmente esto es muy importante, tener ya una cierta experiencia y luego fundamental. A mí me parece lógico pues llamar a alguien que además alguien que tenga experiencia y decir si te puede ayudar en el primer caso. No lo tienes por qué hacer tú como ayudante, sino estar ahí, porque en este caso lo que a mí me parece francamente importante es que cuando tienes una duda, miras a la izquierda o a la derecha y hay alguien que te está dando soporte y te dices vas bien. Y esto solo puede hacer alguien que en ese momento tiene un poco más de experiencia que tú, que a diferencia de la cirugía convencional tiene un poquito más de experiencia, pero no tanta como tú. Pero
Es fundamental, yo creo que es un problema de ser humildes y pedir ayuda. Sí, correcto. Y luego también es cierto que a la medida que se vaya extendiendo un poco más, pues efectivamente los cursos en los modelos en cadáver, que yo creo que son quizás la primera situación real en la que puedes tener una percepción de cómo se van a desarrollar las cosas, también facilitan mucho luego el salto a la clínica, aunque sea mentorizado, pero Sí, y además es que hoy día hay una preparación de cadáveres excelente que te permite no operar casi como en la cirugía convencional. Oye, Pablo, ¿y qué dificultades crees tú cuando tú te planteas la introducción de esto? ¿Qué dificultades planteas que pueden existir en la introducción? Está claro que al principio va a suponer un incremento de los tiempos Eso es quirúrgicos, indudable. con lo cual, pues, a la hora de planificación y sobre todo en el sistema público de salud, de congestiones de lista de espera y más en tiempos post-COVID, es difícil, pero aparte de eso, ¿qué otras dificultades crees que puedes encontrar en la introducción Hay varias. en la Por práctica una parte clínica? tienes que decir a tu institución que vas a hacer algo, pero trabajamos en un hospital universitario y por eso el hospital Correcto. universitario tiene que aceptar esto. Esto es una parte que va asociada a un hospital universitario. Ser los primeros en hacer alguna cosa, Ujú. invertir más tiempo, que no sea tan rentable o tan eficiente el uso del quirófano. Y eso sí, todo esto tiene que estar condicionado a que al final los resultados sean exactamente iguales que con la cirugía convencional, con más tiempo, con más gasto probablemente Ujú. asociado. Y luego otra cosa que es muy importante es que cuando tienes nuevos abordajes tienes nuevas complicaciones Ujú. y no sabes cómo las tienes que manejar, las tienes que aprender. Yo tuve una vez una complicación, a las 24 horas, curiosamente, me avisaron, iba de casa al hospital y iba pensando lo que iba a hacer, y cuando llegué hice lo contrario de lo que tenía pensado hacer. ¿Por qué? Porque son cosas que las tienes que ir madurando en Ujú. la marcha. Afortunadamente es esto, es luego lo pones por escrito y vas dejando un poco tu experiencia y es la que tienes que transmitir. Quizá ese sea uno de los primeros mensajes que hay que transmitir en esta charla, ¿no? Que hay que ser críticos con lo que hacemos, ¿no? Y hacer un reflejo con la mayor sinceridad, no solamente para nosotros mismos, sino para que los que vienen detrás puedan tener ese feedback de lo que puede esperar en un nuevo camino que se abre, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar contigo es qué tipo de paciente, a qué tipo de paciente le ofreces o qué tipo de paciente te parece el más adecuado para los primeros casos. No solamente en paciente, edad, sexo, condiciones intrínsecas al paciente, sino el tipo de patología que abordar. El tipo de patología para mí tiene que ser, en principio, patología benigna Ujú. y que a nivel de volumen, en este caso, a nivel tiroides, tenga unas condiciones de tamaño, pues por ejemplo, la transoral, que no tenga tumores más allá de 4 centímetros, si es cáncer no debe ser menos de 2, pero el cáncer lo tendríamos que dejar para un segundo tiempo, cuando ya estés más versado en esta cirugía, y básicamente tienes que elegir muy bien el caso. El caso tiene que ir sencillo, porque es que si no, te cargas tu crédito como cirujano por haber elegido una técnica que da problemas y te cargas la técnica, la capacidad de desarrollarla. Es decir, por eso tiene que estar en buenas manos. Tienes que aunar tu conocimiento de cirujano endocrino con tu conocimiento endoscópico, pero sobre todo ser razonable. Yo realmente he rechazado más enfermos. No Ujú. es una técnica que nos la pidan muchos pacientes, los abordajes, como tú ya sabes, pero Ujú. a veces sí que es cierto que he tenido que decir a los pacientes, no, usted no es un buen candidato, Ujú. más que yo proponerlo. O sea que en principio no habría diferencias entre hombres y mujeres, No, no habría tampoco discriminación, entre comillas, por edad, y sí que crees que el mensaje es empezar por casos sencillos, absolutamente. patología benigna, cosas que sean manejables y dejar las cosas más. O sea, el primer caso no debe ser un Y cáncer. pacientes que sepas que no tienen muy poca posibilidad de que se tengan que reintervenir, Ujú. porque también para reintervenir por esta vía hay que tener experiencia. Ujú. Yo he hecho Correcto. muchos casos, con lo cual de entrada es caso de que casi con un 99% de seguridad va a ser cirugía única. Ujú. Muy bien, señalabas antes y que lo que hablábamos del tema del registro crítico, obviamente cuando utilizamos estos nuevos abordajes también generamos una nueva morbilidad, ¿no? Todos conocemos y estamos perfectamente formados en el abordaje clásico, en el abordaje de cervicotomía de Kocher, las complicaciones están descritas, son bajas, los grupos con experiencia tienen menos complicaciones todavía, pero cuando nos enfrentamos a estos abordajes nuevos hay nuevas complicaciones, nuevas morbilidades, ¿no? Coméntanos algunas del abordaje transoral. Bueno, una de las cosas que además, yo insisto, yo quiero ser siempre muy crítico con esto porque realmente nuestra obligación es intentar ver qué posición, qué lugar tiene este abordaje en nuestros pacientes y en la cirugía endocrina. Y tenemos que ser críticos para saber hasta dónde llegamos y lo que puede dar de sí esta técnica. Entonces, una de las cosas que llama la atención es, bueno, que tenemos que ser muy meticulosos para detectar todo lo que hacemos. Estamos haciendo una cirugía donde el valor añadido que le ofrecemos es
el estético. Ujú. Pero curiosamente las complicaciones pueden ser estéticas. Ujú. Nosotros al entrar por detrás del labio hacemos una quemadura en la piel o perforamos la piel, realmente estamos ya de alguna manera ofreciendo un resultado más que negativo. Las complicaciones, básicamente, hay una complicación. Todas las que hemos tenido, todas absolutamente son transitorias, lo cual en principio es una cosa que nos deja muy tranquilos. La más frecuente, generamos una zona de anestesia en la zona del área del nervio mentoniano, nervio sensitivo, con lo cual toda esta zona que va desde la salida del nervio mentoniano en el orificio mentoniano, en la línea media por debajo del labio, va a quedar con una cierta anestesia que se va a ir reduciendo rápidamente, quedando dos puntos que tardan más en desaparecer, la punta del mentón y justo debajo del labio. Otras complicaciones que pueden ocurrir, bueno, hemos tenido a veces un edema subcutáneo, el dolor precisamente es prácticamente inexistente, hemos tenido en un paciente un hematoma subcutáneo porque sangró el trocar, como os comentaba antes, a las 24 horas, manejo conservador, no hemos tenido ninguna hemorragia hematoma sofocante, que es lo que realmente es digamos, la complicación más temida en la cirugía cervical. Tuvimos una microperforación de la tráquea que se resolvió espontáneamente y yo creo que básicamente, ahora sí, un poco a bote pronto, te diría que son las que hemos tenido. Lo más importante, intentar adelantarnos Ujú. al manejo, pero el problema es que no tenemos experiencia, entonces tenemos que pensarlo. Señalabas que la principal ventaja, y en eso yo creo que todos los que hacemos abordaje remoto estamos de acuerdo, la principal ventaja es evitar la cicatriz cervical. Incluso algunos trabajos han señalado que quizá pueda haber una mejor calidad en la deglución o incluso mejor calidad de voz al generar menos adherencias internas. Y en tu experiencia, aparte de evitar la cicatriz cervical, ¿qué otras ventajas crees que puede ofertarle al paciente un abordaje remoto? Están descritas dos. Nosotros solamente hemos podido comprobar, evidentemente, la ausencia de cicatriz visible. Están descritas en algunos trabajos un menor dolor, pero ya es que partimos de una cirugía que genera muy poco dolor posoperatorio. Pero sí que llama la atención de que más de un paciente nos dice, bueno, ¿y si me duele, qué tomo? Es decir, Ya. las primeras 24 horas, que es cuando se supone que tiene molestia, dice, ¿y si me duele en casa, qué tomo? Y no les hemos regalado a poner nada. No hemos notado otra cosa, son desventajas. Nosotros, por ejemplo, la mitirectomía, es cierto que mientras que se lo contrario, por vía convencional es ambulatoria, y en estos pacientes hasta ahora los tenemos menos de 23 horas. Los operamos por la mañana y al día siguiente a las 8 de la mañana ya están dados de alta. Pero me refiero que también no podremos hacer ambulatorización en breve. Es decir, aparte de esto, yo no he detectado más ventajas. ¿De acuerdo? Para ir finalizando, pues me gustaría que hablásemos un poco sobre el entorno en el que se desarrolla esta cirugía, que obviamente ha venido propulsada por el desarrollo de la tecnología y obviamente la tecnología necesitará más tecnología, ¿no? O sea, caminamos hacia procedimientos en los que hemos incorporado la monitorización nerviosa que ya hacíamos en cirugía abierta, la hemos incorporado a los abordajes remotos. Recientemente pues, también se ha incorporado todos los temas de fluorescencia y autofluorescencia, o sea, caminamos hacia una cirugía más tecnológica para implementar nuestros resultados y para dar más seguridad al paciente. Y en este sentido, pues también estás desarrollando recientemente y has publicado un par de trabajos en Cirugía Española y en otras revistas sobre fluorescencia y viabilidad paratiroidea. Coméntanos esto un poquito. Bueno, pues esto es una cosa que es importante porque lo que está claro es que independientemente del abordaje que hagamos, por lo novedoso que sea, nuestro paciente no tiene que tener desventajas en cuanto a la tecnología. Entonces estamos implementando todo lo que hacíamos por vía abierta, por vía endoscópica. La fluorescencia, que es cierto, nosotros tenemos 4 trabajos, uno de ellos muy importante en el Hama Surgery, lo que nos ha permitido es, de momento, ver que por utilizar la inyección de un biomarcador que luego, estimulado adecuadamente, es capaz de emitir luz en el rango de infrarrojos, nos ha permitido evaluar las glándulas paratiroides al final de la cirugía. Y después de una tiroidectomía total, cuando hay un riesgo de hipocalcemia, hemos visto que con una única glándula que esté bien perfundida, tenemos un 94% de probabilidades de que ese paciente no va a desarrollar hipocalcemia. Y esto es un dato muy importante porque nos deja mucha seguridad. Y además, lo más importante, es una información que tenemos dentro del quirófano entre los 2-3 primeros minutos de la inyección. Con lo cual, esto nos permitiría organizar algoritmos, es decir, un poco locales, es decir, pues si yo no tengo una glándula
por ejemplo, que esté muy bien perfundida y tengo que asociar un vaciamiento, lo haré si es necesario, pero si es profiláctico, a lo mejor prefiero valorar que mi paciente no tenga necesidad de calcio para toda la vida y si un día hace una recibida que está por ver, ya lo haremos. Es decir, yo creo que puede mejorar la calidad de nuestros pacientes. Y ahora estamos haciendo estudios muy novedosos y que estamos a punto de publicar, donde estamos viendo que la fluorescencia la podemos utilizar como un mapa vascular que nos ayudará a mejorar el resultado también. Pues vamos a resumir, si quieres, un poquito todo lo que hemos hablado para que la gente que vea esta entrevista pues tenga ciertas ideas claras. Son abordajes complejos en los que se necesita amplia experiencia en cirugía endocrina y en cirugía endoscópica. Hay que abordarlos con prudencia, con buenas mentorizaciones, con registros sistemáticos, siendo autocríticos en la evaluación de las complicaciones, empezar por casos sencillos, patología benigna, tener claro que vamos a empezar un camino en el que va a haber muchas piedras y que tendremos que ser capaz de gestionarlas con sinceridad, aplicar todo el entorno de seguridad al paciente que viene de la mano de la tecnología, sabiendo que la tecnología va a demandarnos más tecnología probablemente y que hay que aplicarla de una forma sensata. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Sí, me gustaría añadir? decir que estos abordajes no sabemos bien cómo van a quedar. El cambio en la innovación va a estar supeditada a la tecnología, que nos va a ayudar a mejorar lo que tenemos, pero también nos va a ayudar a hacer esto. Nosotros yo creo que ahora mismo somos nuestra generación, lo que estoy llamando de salida y tú que lo has cogido el relevo muy bien y tal, pero yo creo que nuestra generación lo que va a ser es el link entre esto y la cirugía del futuro. Entonces, lo que tenemos que estar es preparados para saber adaptarnos a los cambios que van a venir de esta mano, seguro. Y luego sí me gustaría dejar una cosa clara como colofón. Nosotros todos los cirujanos, siempre que hacemos una innovación o que adoptamos una innovación, siempre nos gusta poner la última diapositiva de nuestra presentación. Esta técnica ha venido aquí para quedarse. Pues bien, yo desde que hablo de la transoral, mi última presentación precisamente dice algo que es un poco lo contrario. Esto, tienes un nicho, es una cirugía que tiene su hueco, pero la cirugía convencional, la que está descrita en el tiroides desde hace 150 años, ha venido para quedarse. Y esto me parece muy importante. Bien, pues simplemente darte las gracias. No sé si quieres mandar algún mensaje a la AEC en relación pues, con lo que esperas de la AEC en abordajes futuros, en soporte. Yo creo que la AEC está haciendo y seguirá haciendo es darnos soporte para que los cirujanos, bueno, pues que queramos liderar algún aspecto novedoso, pues que tengamos la ayuda suficiente para formarnos, importar la técnica, luego la AEC de alguna manera tiene que ayudarnos a implementarla en nuestra sociedad y sobre todo nos tiene que exigir algo que nosotros debemos tener también, que es la autocrítica para saber, es decir, no todo lo que hacemos al final a lo mejor va a tener un recorrido. Tenemos que tener la autocrítica suficiente para decir hasta aquí hemos llegado y no da más de sí. Que lo que no podemos ser es en contra de la calidad de vida del enfermo por hacer un alarde técnico. Bien. Pues ha sido un placer charlar contigo, Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí y por todo el trabajo que desarrollas, por contribuir a que la Escuela de Cirugía Endocrina Española, que ha sido muy brillante y es muy brillante, pues siga su andadura y los que venimos detrás pues a seguir tirando del carro. Muy bien, pues eso espero. Muchísimas gracias, de verdad es un placer estar aquí contigo. Muy bien, Hasta ahora. encantado.